Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a contar un caso que por mucho les va a dejar, además de tristes, impotentes, porque la fuerza pública está involucrada en un hecho que se lamentó y bastante, y quizás hoy, dentro de esa búsqueda de recordar siempre a víctimas de este tipo de circunstancias para que uno no olvide, quizás lastimosamente como efecto colateral removemos muchos sentimientos, principalmente en la familia. Se trata de una persecución mortal, una persecución que quizás pudo haberse dado porque el conductor estuvo asustado por lo que iba a ocurrir o pudiera llegar a ocurrir, y aquel manejo de la situación en todo sentido tendría que estar bajo cargo de aquellos que son entrenados para el manejo del estrés, y hablo de la policía. No fue eso lo que sucedió. Era a finales de agosto del año 2003 cuando un joven se estrelló su vehículo, él no estaba solo, contra un murallón en Lambaré y falleció. Para saber de quiénes se trata y comenzar este nuevo caso, esta historia, vamos a conocer los perfiles de las víctimas y también los que fueron identificados en aquel momento como victimarios. El primero y el principal de ellos en cuanto a víctimas es Cristian Bernardo Vega Morán, un joven en ese entonces de 17 años, paraguayo, el estudiante en el barrio Valle Baté de Lambaré, fijaba domicilio. Fue asesinado de un impacto durante una persecución y falleció unos días después. Los otros que estaban con él es Rodrigo López Cuenca, de 16 años, estudiante también del Valle Baté de Lambaré. Él quedó herido en la pierna durante la refriega policial. El otro es Carlos de Jesús Ferreira Paiva, 18 años, paraguayo, estudiante también de Valle Baté Lambaré. Fue el único en salir ileso durante el violento episodio que sucedió en aquel agosto. Los autores identificados en aquel entonces son dos agentes de policía. Uno es Saturnino Bonucci, un agente paraguayo de la Policía Nacional. De acuerdo a la investigación, él fue el autor de los disparos. Y Luis Américo Moreno Vigo, también paraguayo, oficial de policía de Capital, junto con su compañero, fue investigado, condenado y luego absuelto. Ambos, de hecho, absueltos después de todo esto, este triste episodio que ocurrió en aquel 2003. A propósito, ¿qué ocurrió en detalle en aquel momento? Yo les conté al principio que se trató de una persecución donde hubo impactos de bala, donde hubo balacera en esa situación, y el episodio final fue frente a las instalaciones de Canal 13, de la teledifusora paraguaya, en Lambaré, cuando el vehículo termina contra el murallón de un club deportivo que está frente al canal. Ahí el episodio terminó, pero en cuanto a la persecución, sin embargo, otras situaciones se iban a dar en ese mismo lugar que agravarían la situación de quienes estaban bajo el orden en ese momento. Vamos a ver qué pasó en aquel final de agosto del año 2003. ¿Qué pasó? Base 3, sí me está copiando. Anda la nuca, muy ahí. Base 3, con 412. Negativo, señor, negativo. Son los sujetos de la camioneta. El correo ni uno se quedó atrapado. Vinieron a chocar por el club 6 de enero. No hay personal policial, herido. No pueden enviar ambulancia, urgente cambio. Entre los cierros retorcidos de las camionetas Volkswagen tipo Saveiro, Cristian Bernardo Vega Morán agonizaba. En el piso, Carlos Rodrigo López Cuenca y Carlos de Jesús Ferreira Paiva hacían cuerpo a tierra. Rodeados de policías, los adolescentes, desconcertados ante la situación que hacía instantes habían vivido, intentaban todavía entender qué pasó. Perseguidos por una patrullera, transitaron 3 kilómetros hacia el barrio Valle Baté de Lambaré, donde todos residían. Entre las calles Nicolás Bo y Guaraníes,
frente mismo a las instalaciones de la Red Paraguaya de Comunicaciones, se estrellaron contra la muralla del Club 6 de enero. Era la 1:45 de la madrugada del 31 de agosto del año 2003, cuando el confuso episodio marcaba una negra madrugada de sábado. Una persecución aparentemente, ¿eh? Sí, con personal de la comisaría 15 Metropolitana. Yo solamente estaba de apoyo, soy de la comisaría 14 Metropolitana. Hubo intercambio de disparos. A mi entender, hubo intercambio de disparos. La patrullera tiene impacto de balas y por ahí pueden enfocar un poquitito, ¿verdad? El vehículo, el Sabeiro también en este caso tiene, ¿eh? Vamos a revisar, porque quedó en mal estado. Vino a chocar por la pared del Club 6 de enero. 3 jóvenes. Sí, tres jóvenes. ¿Ellos cometieron algún ilícito, por eso se inició la persecución? Al percatarse de la presencia policial se dieron a la fuga. Ajá. Eso fue el motivo por el cual. Y luego ya con la patrullera de la comisaría 15 fue el intercambio de disparos. Tras la colisión, uno de los jóvenes quedó bastante mal herido. Bastante mal herido, sí, como ustedes ya estaban viendo. ¿Qué trabajos ustedes realizaron? ¿Le auxiliaron, no? Sí, lo auxiliamos, lo llamamos a personal de bomberos, como así también de emergencia médica, para que lo puedan trasladar. ¿Estas personas no tienen antecedentes penales? No sabemos todavía porque algunos no están teniendo documentos de identidad consigo. Nuestro chofer se asustó nomás y por eso corrimos nosotros la patrullera. Nosotros somos menor de edad, por eso nomás mi pate. ¿Ven a disparar? No, mi chofer se asustó y nosotros corrimos a la patrullera. Y el Paco trabaja como sale en macho y yo no tengo nada que ver. ¿Ustedes no estaban armados? Sin querer nomás que fue. No, nosotros no tenemos ni un arma. ¿Quién dijo que nosotros estábamos ¿La policía dice que ustedes le dispararon? No, jamás. Tengo que echar la mano a mi cara, eso no es lo que yo quiero. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, Cristian apenas ya respiraba. Había perdido demasiado sangre y la vida se le iba de a poco. Los acompañantes fueron trasladados hasta la sede de la comisaría 15 Metropolitana, mientras el herido era llevado al hospital de emergencias médicas. Y que la policía tiene la culpa, porque ellos son chicos. Mi hijo tiene 17 años, él trabaja, desde los 9 años trabaja en el taller, el electricista automóvil, y hace 1 o 2 años que es mecánico también, que está estudiando la mecánica. Y a 1,5 cuadras de mi casa, él está trabajando con este señor que se fue. ¿Qué versión tiene usted del hecho, señora? Y la versión que me dijo el Charlie, porque mi hijo y los otros nunca mienten, dice la verdad, aunque sea lo que... ¿Usted cree que se asustaron, señora, por eso? Sí, mi hijo se asustó porque él no tenía la chapa nueva, tenía la chapa vieja, pero la camioneta no es robada. ¿A quién pertenece la camioneta que estaba A mi papá. A su papá. La mamá de aquel joven dijo a los médicos que su hijo normalmente trabajaba hasta tarde y acostumbraba a regresar a la casa por la madrugada, cuando el trabajo le exigía. ¿Qué hora salió de la casa de Dios? Y él se fue a su trabajo, yo me fui a buscarle, él estaba en su trabajo y después seguramente eso las 11, porque hasta las 10, la vez pasada hasta las 12 de la noche estaban trabajando, porque yo me fui a buscarle y me dijo, mamá, ya me voy. Vino, tomó su leche y después se fue otra vez en la casa de su patrón. Y anoche, no sé realmente la hora exacta que él esté trabajando, pero estaba trabajando hasta tarde. Después de ese episodio de la persecución, cómo terminó el vehículo finalmente deteniendo su marcha, Cristian fue auxiliado, no solo él, los otros dos compañeros o amigos suyos que estaban en el vehículo también, pero él era el que estaba más grave. Lo llevaron hasta un centro médico, pero días después, lastimosamente, no aguantó. Aquella herida era grave, había comprometido arterias y órganos, entonces por eso su vida se esfumó en apenas 5 días, según lo que en aquel momento los médicos detallaban como una situación crítica de su salud desde que él fue sacado del vehículo hasta llegar al hospital. Lastimosamente, Cristian falleció a consecuencia de la herida de bala. Una larga agonía. ¿El médico qué le dijo? ¿Cómo está su hijo, el estado de salud? Está grave, me dijo, pero si se opera, tiene la posibilidad de recuperarse, me dijo, por eso se le va a operar ahora.
¿Qué le dijo? ¿Cuántos proyectiles recibió de bala? Uno me dijo, uno que le entró y... Con orificio de salida. Sí, y le descompuso algunos... Hacia la derecha me dijo que le descompuso algo y por eso que le va a operar para reponerlo. 5 largos días duró la agonía de Cristian Bernardo Vega Morán. En los primeros días posteriores al crimen, aquel joven de 17 años fue sometido a una intervención quirúrgica para intentar salvar su vida. Pero con el paso de los días, su situación fue empeorando. Sus familiares tuvieron que apelar a la ciudadanía, debido a que el muchacho de 17 años era el que se encargaba de sostener la casa. Toda la familia dependía de su ingreso económico y ya no tenían más. ¿Cuándo ingresó? ¿A qué hora más o menos? Ayer a las 9 de la tarde. Ayer 14 horas. Sí, básicamente, ¿cómo está él ahora? Él está mal. Y yo lo que necesito es dinero para mi hijo, para su recuperación, para su medicamento. Eso es lo que me hace falta. Cada rato me pide medicamento y yo ya no tengo, yo soy pobre. Él es el único que estaba trabajando en la casa a mantenerme a mí, a su abuelo, a su hermano y... Su madre contó a los medios de comunicación que la vida del adolescente fue muy sacrificada desde que era niño. Nunca anduvo por el mal camino. Que no es así como estaban diciendo los diarios, que es un chico que sé yo que es un asaltante, y los policías estaban diciendo eso, que son asaltantes, que son criaturas que drogadictos jamás. Y mi hijo tampoco portaba el arma ni la otra criatura, porque ese sabeiro, la puerta, no se puede quitar los vidrios porque no tiene para levantar ni para bajar los vidrios. Ese se cierra y así se queda. Porque mi hijo no es ningún delincuente, es un chico trabajador. Es una criatura que trabajó desde los 9 años. Y que esto le hagan una cosa injusta. Porque por mi hijo dijeron que era delincuente. Jamás en la vida él portó armas, ni ondita sabe tirar, ni jugar a la balita, y menos un arma. Porque yo le reviso a mi hijo de la punta del pie hasta la punta del pelo. Y nunca en la vida él portó arma. Y eso es mentira lo que dijo mi policía. Yo, como madre, yo le conozco, y sus amigos, que yo detrás de mi hijo le ando, detrás me voy, le busco, le traigo. La angustiada mamá de Cristian Bernardo insistió en que la culpa fue de los policías. Esto que pasó, si no era por lo que se filmó todo esto, él no hubiera estado acá en terapia, sino iba a estar otro lado. Porque los delincuentes son los policías que le dispararon a ellos a matar. No le dispararon para arriba, porque él estaba asustado. Porque la camioneta estaba registrado, no es robado, sino no tenía la chapa nueva. Y por eso él vio a la policía y se asustó. 5 días después del trágico episodio, aquel adolescente falleció. La situación era crítica desde distintas aristas. Todo se hizo mal. Desde que inició la persecución hasta el último procedimiento que hicieron los agentes en esa situación, todo fuera de manual y evidentemente dejando a la luz el tipo de personas, más que el carácter de agente, que eran aquellos policías de la comisaría 15 metropolitana los que habían seguido el vehículo de Cristian. Para entender a qué me estoy refiriendo, vamos a ver heridas que hablan. Recurrimos a los archivos de los médicos
principalmente de los que atendieron y también lo que determinó el forense en aquel entonces para establecer que el impacto de bala que Cristian recibió, Cristian Bernardo Vega Morán, fue una herida crítica. Según el médico que intentó, pese al esfuerzo, intentó salvarle la vida, el desenlace evidentemente fue el fatal, como les había dicho, y esto ocurrió porque la herida de arma de fuego ingresó en el cuerpo, en la nuca, del lado izquierdo de Cristian. Aquel disparo probablemente afectó arterias que distribuyen sangre, para hablarlo rápido, en el cuerpo en grandes cantidades, y eso hizo que su muerte sea evidentemente o su estado al menos sea muy crítico en el tiempo transcurrido. Al ingresar, el cuerpo atravesó el cuello, escapó por el lado derecho, fue una herida de entrada y salida, ocasionando daños graves en importantes arterias, como les decía. La muerte se diagnosticó como shock hipovolémico por herida de arma de fuego. Algunos de los detalles que apuntaron testigos y de acuerdo a la investigación que se tuvo, porque en aquel momento no faltó filmación de circuito cerrado, es que la policía actuó con mucha, aparte no es desprolijidad la palabra tal vez, falta de profesionalismo, y evidentemente algo estaban ocultando en medio de esa situación. Movieron al chico, no pidieron la asistencia médica o profesional para ese tipo de situaciones, aunque se traten de personas bajo sospecha. Y es más, les puedo decir, si llegasen a identificar a alguien que tiene antecedentes o es seguido por un criminal, si sufrió algún tipo de herida, los médicos tienen que ser, o paramédicos tienen que ser convocados en el acto. Se preserva la vida ante todo y eso es de manual. En esta ocasión no ocurrió y eso hizo que Cristian esté agonizando por mucho tiempo antes de ser asistido por los médicos. Eso, si se acortaba o si se hacía en forma, quizás hoy Cristian pudiera estar vivo. Claro, es una especulación, pero sin duda el mal procedimiento puede dejarnos abierta esa posibilidad. Hubo otro vehículo involucrado en este hecho, según el recuento de lo que hace la policía, también los testigos y todo el procedimiento. Pero ¿de qué se trató? ¿Hacia dónde se apuntaba? ¿Quién era ese otro vehículo involucrado dentro de esta situación? Se lo vamos a contar a la vuelta de esta primera pausa en Escena del Crimen. Hoy estamos recordando el caso de Cristian Vega, este joven de 17 años que fue asesinado por policías que lo siguieron o lo persiguieron, como se dijo en aquel momento, hasta que estrellara su vehículo en Lambaré, pero a consecuencia de una herida de bala en el cuello. Pausa y ya volvemos. Continuamos con la historia de Cristian Vega y su muerte en el año 2003, a finales de agosto. Él estaba con otros amigos cuando de repente inició una persecución. Supuestamente él había atravesado una barrera, no había obedecido un alteo, como le dicen, o una orden de parar, que estaban haciendo, un corte que estaban haciendo agentes de la comisaría 15 metropolitana. Sin embargo, esto lejos de ser un procedimiento de la policía como debe, como corresponde, fue un verdadero fiasco y además grave desde el punto de vista que Cristian murió. Porque esos policías, además de haberlo seguido a una alta velocidad, con el solo pretexto de que no quedó a la orden de alto, dispararon. Dispararon contra el vehículo y lo mataron. La historia queda todavía en la memoria, es como si fuera que sucedió ayer, es lo que cuentan los familiares de Cristian. Ellos aún se resignan a creer de que él está muerto, de que ya no está entre ellos, entre su familia, y más aún a esa edad tan adolescente, 17 años, con mucho futuro. Y no solo eso, ese sabor a tristeza queda con una impotencia atroz, porque aquellos policías hoy no están procesados por el crimen, no están cumpliendo ninguna condena, lo van a saber más adelante por qué, y eso deja una espina demasiado grande en sus corazones. Este es el recuerdo en la memoria de Cristian, en la voz de su familia. Y
Y él siempre fue una persona alegre, compartíamos mucho fútbol, nos íbamos en la fiesta de colegio, era un gran amigo mío. Él más bien se iba para aprender y el dueño del taller le pagaba también, pero no era lo que hoy en día le va a pagar a un ayudante, ¿verdad? Por enseñarle más que nada y por ser alguien más adelante capaz. Trabajaba en un taller mecánico ayudante de un señor, el cual le ayudó luego a poner bien la camioneta en el cual nos accidentamos en ese entonces. Se dedicaba a la mecánica, le gustaba mucho eso. Eso quería hacer cuando sea grande. Sí, seguro que esa era una de sus metas, en pocas palabras. Porque él estudiaba la noche y por la tarde él se dedicaba a trabajar. Trabajaba desde chico, él trabajaba ya en el tema de la mecánica. Todos los días. Trabajaba hasta las 5, después ya se iba al colegio a la noche. Estudiaba y todos los días era su rutina ya trabajar. Quería él para tener una profesión seguro más adelante. Porque estudiaba y a la vez trabajaba en eso. Y él tenía el vehículo que era de su abuelo. Y prácticamente él nomás desarmaba. Después le pedía ayuda al señor. Solucionaban entre ellos nomás. Y él iba aprendiendo capaz muchas cosas a través de eso. O sea que esa camioneta en la que se accidentaron, él levantó prácticamente. Sí. Sí, porque ella era una camioneta un poco viejita en ese entonces, pero funcionaba bien el motor. Pero le faltaban muchos ajustes y él, cuando estaba con el señor de ayudante, en ese interín él le pidió si podía traer para arreglar de a poco y sí. Llevó en el taller y empezaron a arreglar. Él sabía luego ya manejar. En ese entonces, a mí todo, él me enseñó a manejar también. Siempre tenía un pie adelante en los avances más que nosotros. Nosotros mientras jugábamos fútbol, él ya trabajaba, en pocas palabras. Él ya trabajaba a la tarde, nosotros a la tarde jugábamos fútbol y él estaba trabajando en el taller. ¿Cómo fue tu vida? A vos te balearon en la pierna, pero la bala quedó en tu glúteo. Sí. Tengo yo una bala 9 milímetros hasta hoy día, que quedó ahí como un recuerdo prácticamente. Quedó ahí porque según los doctores yo podía haber quedado paralítico si es que me operaban y me rozaban un hueso esencial, digámosle, que tengo en la cadera. Entonces me hicieron todos los estudios y quedó ahí. Hasta hoy día, gracias a Dios, no siento nada, nunca me molestó, nunca nada. Quedó ahí como un recuerdo. Yo estuve en todos los juicios, creo que fueron tres, no sé, no recuerdo bien, pero estuve en toditos. Creo que yo fui como testigo. Estuvimos en este caso con mi otro amigo que ahora vive en Encarnación. Él se mudó hace tiempo, ya por cuestiones de trabajo él vive en Encarnación. Más que nada era por hacer justicia, nos íbamos al juicio, porque nosotros acudimos como testigos y éramos los dos esenciales prácticamente, y en una forma de, no sé, de hacer justicia o algo, cumplimos con todito hasta que se les dio la condena a los policías. Le había salido a uno 14 años y al otro creo que le salió 16, al que era el menor. Porque uno de los policías era mayor ya de edad, te voy a decir que casi ya tenía 40 y piquito creo. Y el otro tenía 30 y algo, y a él le salió 16 y al otro le salió por la edad 14. Sí. El más joven. El más joven, exactamente, el más joven. En el video que se le ve luego que él es uno de los que le estironea ahí para intentar sacarle. Sí, eso fue lo más doloroso cuando nosotros vimos después el video y todo eso, porque en ese entonces nosotros estábamos asustados.
Y la noción así no entendíamos lo que pasaba. Yo en ese caso no entendía mucho porque era menor. Pero después cuando vi el video, sí, fuertísimo. Cómo le quitaron, cómo le tiraron, ponerle boca para abajo. Le dieron la vuelta ahí en el suelo tirado. No sé, capaz que ellos ya en ese instante pensaron que él ya estaba muerto seguro, por eso es algo difícil de explicar porque en ese interín ellos tenían en su mente, en su, no sé, en su actuar como policía que nosotros éramos unos bandidos. Y capaz que por eso ellos actuaron de esa manera, ¿verdad? Nosotros como éramos menores no teníamos ni noción de lo que era ser un bandido en ese entonces. Hicimos lo que hicimos por, no sé, por tener miedo a que al día siguiente mamá te quite de un calabozo y el cinto y todas esas cosas. Entonces pasó lo que pasó lastimosamente en aquel entonces, ¿verdad? Continuamos con la historia de Cristian Vega. Cuando tenía 17 años estaba con sus amigos en un vehículo en Lambaré. Ellos son del barrio Valle de Baté, de hecho, de la ciudad de Lambaré. Cuando, según al menos una de las versiones, dice que no quedaron a la orden de la policía de un control, un corte de ruta o de calle, de avenida. Y eso inició una persecución que terminó con la muerte de Cristian. Él recibió un disparo en el cuello, en el lado izquierdo. Ese disparo entró y salió, afectó arterias. Murió después de 5 días él. Sus otros 2 amigos, uno de ellos al menos, quedó también herido, pero salvó su vida y el otro salió ileso. En esa persecución, donde la policía, y esto les voy a contar con más detalles más adelante, insistía en que el fuego fue cruzado, tenía al parecer el apoyo de otro vehículo. Pero no era una patrullera que estaba identificada con el logo, el color característico de la Policía Nacional. Era un vehículo particular, una camioneta. Y en él estaban, al parecer, agentes de la Policía Nacional que estaban de civil y que participaron de la persecución, quizás convocados como apoyo, pero era un procedimiento irregular desde todo punto de vista. El infierno de Cristian no acabó solo con la persecución, los disparos y haber estrellado el vehículo, sino que también estaba en la nebulosa saber si otros agentes abrieron fuego y si además de esos 2 identificados, otros policías participaron de aquel acribillamiento, porque así se describió la cantidad de disparos que había recibido el vehículo en el trayecto de la huida. Otro vehículo involucrado. Como cada mediodía con Juanita Carrasela. ¿Qué tal, Juanita? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, día negro realmente para la policía, día negro también aquí para el vecindario, ¿verdad? Todos estuvimos muy expectantes con relación a lo que ocurrió con estos 3 jóvenes que según ellos fueron perseguidos por la policía, ¿verdad? Pero desmintiendo aquello de que hubo una barrera policial y que ellos no se detuvieron en la barrera policial. Incluso la versión de la noche, Carlos, ¿verdad?, de los compañeros, los colegas, incluso de los otros medios de comunicación, es que en realidad ellos adelantaron a una Montero, ¿verdad?, una Montero que, no podemos confirmar esto, habría estado siendo conducida por policías. No la patrullera que también luego apareció, sino que es una Montero donde estaba, creo que estamos viendo ahora esas imágenes, donde se ve una Montero que estaría conducida y contenía también a otros policías más. Incluso algunos compañeros de la madrugada dijeron que podían estar en estado de ebriedad. Ahí recién justamente pasaba a la Montero que vos mencionabas, Juan. Una hipótesis sería que ellos lo que le pasaron es a la Montero y a partir de allí vino esta persecución policial. En la Montero iban policías. Exactamente, ¿verdad? Esa es una de las versiones no confirmadas aún, ¿verdad? Pero había unos policías en la Montero y que él estaba tapando los otros policías que venían detrás y todos los policías que estaban en la Montero estaban borrachos porque había personas que me vio. Nosotros lo tuvimos a Carlitos. Primero hablamos con el padre de Carlitos, nuestro vecino, ¿verdad? Y de luego Carlitos se llegó hasta la radio. Él desmintió aquello de la patrullera. No hubo ninguna patrullera. Cristian se asustó porque en realidad el vehículo que conducía era el vehículo del abuelo.
un vehículo legal al que todavía no le entregaron la chapa correspondiente, por lo tanto circulaba, digamos, con una chapa vieja. La situación en torno a la balacera era cada vez más confusa. En cuanto a las versiones policiales, entrada la mañana del sábado, las autoridades de las comisarías que estuvieron involucradas en la persecución se negaban a entregar los nombres de los policías. Por otro lado, el jefe policial, buscamos toda la mañana hablar con el jefe policial hasta que la compañera Beatriz Maldonado tuvo que irse allí hasta el puesto policial y habló con el jefe, ¿verdad?, policial, y tuvo versiones así contradictorias. Primero no estaba enterado de todo, después no sabía, después no quiso dar a conocer el nombre de los policías involucrados, que son 2. Y ya apareció también un abogado de la policía para defender a estos policías involucrados en este suceso terrible realmente de la madrugada. Finalmente, los policías fueron identificados: Saturnino Bonucci Jiménez y Luis Américo Moreno Vigo. Había demasiada confusión en toda esta historia, demasiados datos que costaban procesar, demasiados elementos que ponía a la policía bajo frente contra la población, contra la sociedad, que apuntaba a ellos como corruptos. Porque afortunadamente el hecho tuvo como testigo a un canal de televisión, como fue Canal 13 en ese momento, y tenía periodistas que estaban, reporteros gráficos que estaban en el canal y pudieron documentar el procedimiento luego que haya colisionado el vehículo prácticamente desde el inicio. Con eso, la fiscal Gladys González, que fue la que tuvo el caso, ya con la situación de agravante que fue la muerte de Cristian, para procesar a los 2 identificados por homicidio doloso. La investigación. El tenso ambiente que generó el procedimiento policial se complicó tras el deceso de Cristian Bernardo. Ya no se trataba simplemente de un confuso operativo, sino de un homicidio. El caso pasó a manos de la fiscal Gladys González. Ella imputó a 2 de los policías involucrados, Saturnino Bonucci Jiménez y Luis Américo Moreno Vigo. Lo hizo por homicidio doloso. Todo el tiempo, los policías sostuvieron su versión de que se trató de un fuego cruzado. Los adolescentes huyeron de una barrera policial y que la patrullera presentaba impactos de bala que corroboraban la versión de ellos. Sin embargo, la investigación realizada por la fiscal confirmó que ninguno de esos 3 jóvenes involucrados tenía antecedentes, tampoco alguna denuncia que los comprometa. Aunque hubo situaciones que no pudieron confirmar, el caso avanzó hasta llegar a juicio oral y público casi 3 años después. Pero una serie de situaciones nuevamente dejarían el caso en un limbo judicial que nunca se resolvería. Paralela a la investigación fiscal, desde la Comandancia de la Policía Nacional se ordenó una apertura, la de un sumario administrativo, con la intención de determinar qué fue lo que ocurrió. Y a propósito de los testigos de ese momento, los reporteros gráficos, los camarógrafos que salieron rápidamente después de haber escuchado esa explosión, esa detonación que genera el impacto del vehículo contra el murallón del Club 6 de enero, allí en Lambaré, esas imágenes fueron tan importantes, fueron clave para que la fiscal pueda determinar todo lo que había sucedido. Un arma implantada. En esto que van a escuchar y ver a continuación es prácticamente todo basado en imágenes prácticamente sin editar de lo que había sucedido en aquel momento. Y describe exactamente el comportamiento de personas, y me refiero a los agentes directamente de la policía, que actuaron directamente ocultando algo. Es decir, todo lo que ustedes van a ver en ningún momento se compadece de un procedimiento normal de la policía. Les plantaron un arma. No se encontró el arma. No sabemos si tiraron el arma o
Ok, ¿qué pasó? Estaba tapado con... En este caso estaba tapado con la puerta. Con la puerta. La puerta. Estaba debajo del portón del Club 6 de Enero. Recién se movió el portón y allí encontraron el arma. Vamos a avisarle. No hay problema, señor. Es algo. Del suboficial. Entrando desde que yo no, hombre. Cuando ya los tres jóvenes dejaron la escena, llamativamente apareció en el suelo, muy cerca de la camioneta, un revólver que tenía el mango de madera. Pese a la insistencia de los jóvenes en que el arma no les pertenecía, aquello fue utilizado como evidencia. Usted decía que se puso un arma ahí en el vehículo de su hijo. Yo dije. Porque le vuelvo a reafirmar. Porque es presentimiento de madre, porque yo presiento porque las ellos no cosas. usan arma, nunca No, tuvo. jamás. Ni un gilet. Porque yo le reviso. Mi hijo cuando se va y vuelve, yo le reviso de punta a punta. Para justificar, ¿usted cree que la policía puso Sí. ese arma? Para justificar, el policía hizo todo. Usted decía también que llevó la campera y los documentos del amigo de su hijo, la Sí, policía. el Mitei me dijo, el Charlie me dijo, me quitó el policía, me puso boca abajo y me apuntó el arma y me quitó la campera porque era campera ajena, no era también del Mitei. Él prestó de otro su amigo y él se puso la campera y su billetera y la llave de su casa. Las tres cosas le llevaron al policía. Nosotros en ningún momento cruzamos una barrera policial, ni en ningún momento una patrulla nos atajó y nos pidió cédula o nada. En ningún momento traspasamos una barrera policial. No. ¿Y por qué no pararon entonces cuando vieron que la policía venía detrás de ustedes? Le dijimos al chofer que frene y él muy asustado, no quería frenar, no frenó y aceleró y llegamos hasta donde llegamos. En algún momento, o sea, cuando eso ya él recibió un disparo, cuando ustedes les dijeron que frene. Ya cuando acá donde chocamos, cuando nosotros le dijimos que frene y le miramos a él y él ya recibió el impacto. No, por eso chocamos por el Club 6 de Enero. Ahora, el parte policial dice que ustedes también le dispararon a la patrullera. Nosotros en ningún momento teníamos ningún tipo de arma. En ningún momento, eso es categórico. O sea que ustedes, si se hacen la prueba de parafina, se va a comprobar de que ustedes no dispararon ningún tipo de arma. Ya no hicimos, yo ya me hice la prueba de parafina. Y yo sé que ni uno no teníamos armas. Categóricamente ustedes entonces desmienten de que ustedes hayan disparado a la patrullera. Categóricamente, eso seguro. En ningún momento no lo disparamos ni cascote, no la vamos a tirar sin nada, no tenemos nada. Estamos todos encima, apenas nos podíamos mover. Yo digo que la policía no persiguió porque demasiado apurado venía el chofer, demasiado rápido venía. O sea, ustedes todos son de la zona de Lambaré, de donde ocurrió el suceso. A una cuadra del lugar donde nos agarraron ahí, nos revivimos todos. Y con respecto a las acusaciones de que serían delincuentes, ¿qué puedes decir? Pueden revisar, yo no tengo ningún antecedente. Ninguno de los tres tenemos antecedentes en ninguna comisaría. Seguro. O sea que son todos vecinos y amigos acá del barrio de Lambaré. Sí, de Valle Bate, todos vecinos somos. En una secuencia de imágenes que fueron captadas por las cámaras del canal, llamativamente se observó un momento en que uno de los policías extrajo de un estuche un revólver muy similar al que fue encontrado en el suelo. La acción se llevó a cabo frente a los fotógrafos de varios periódicos que no se percataron de aquella situación, mientras los agentes de la comisaría 15 inspeccionaban el vehículo. Y a propósito, las imágenes sin editar de lo que había sucedido en ese momento. Un camarógrafo de Canal 13 en aquel momento grabó prácticamente minutos después lo que les llevó desde escuchar, tomar su cámara y salir frente al canal a grabar lo que había sucedido. Estas son sus imágenes donde ustedes van a ver ya en un simple trabajo de edición que básicamente lo único que se tocó en esa imagen
es encerrar el círculo para que puedan ustedes enfocar su mirada en la acción de ese policía que lleva la mano en la cacha, en el estuche de su arma, saca el revólver que tenía ahí, el revólver con cacha de color, ahí se ve marrón, pero en realidad tiene una cobertura, una cubierta de madera, y después lo saca. ¿Para qué esto? ¿Qué es lo que se determina con esto? Que el arma que después es encontrada es la misma que tenía él. Es la misma que ustedes ven que estaba en la cartuchera del agente de policía. Esa cartuchera que está sujeta al cinturón. O sea, soy así específico y hasta puede parecer algo muy tonto la manera en que lo estoy escribiendo, pero es para que se fijen de que el arma que después se encuentran o sujetan como evidencia, la incluyen dentro del acta como arma de evidencia para después sostener la hipótesis de que fue un fuego cruzado. En realidad es el arma de uno de los agentes que después es procesado. Y las imágenes son clarísimas. Lleva la mano derecha, desprende el seguro de la cartuchera y extrae el arma que después, al parecer, se la pasa a otro agente, o por lo menos lo sostiene en la mano, y eso se ingresa en el vehículo, plantando el arma para que esto sea una evidencia que después incrimine a esos chicos bajo la teoría de que ellos, los agentes de policía, respondieron al fuego enemigo o al fuego hostil, como se suele decir. Muy claro todo. Pese a ello, el desenlace no va a ser el que ustedes esperan. Pero eso vamos a ver a la vuelta del último corte aquí en este episodio nuevo de Escena del Crimen. Parte final de este capítulo de Escena del Crimen. Hoy estamos recordando el asesinato de Cristian. Cristian, un chico de 17 años que iba con amigos en un vehículo. Esto sucedía a finales de agosto del año 2003, cuando él supuestamente, según la versión de la policía, atravesó una barrera, no obedeció la orden de alto, supuestamente, de los agentes, y ahí comenzó una persecución que terminó con el vehículo estrellándose contra el murallón de un club frente a Canal 13 en Lambaré. Pero eso no fue lo que lo mató a Cristian. Lo mató un impacto de bala que recibió en el cuello, uno de varios que hizo la policía en esa persecución. Y fueron identificados 2 policías de la comisaría 15 como los autores de aquellos disparos. Un procedimiento que no solo tuvo eso como algo irregular, porque si bien ellos dijeron que respondieron al fuego hostil, hubo fuego cruzado, cosa que no sucedió, intentaron poner un arma, implantar un arma dentro del vehículo de Cristian para sujetar y respaldar esa teoría. Cosa que después cayó por el suelo, porque gracias a una cámara testigo, una cámara de un periodista de Canal 13, grabó el momento en que uno de esos agentes sacaba su arma de la cartuchera que llevaba en el cinturón y lo coloca en el vehículo. O lo saca del arma y se puede sacar de la cartuchera, digo, y después se reconoce esa arma como la misma que hacen figurar como la que tenían los jóvenes. Teniendo todos estos elementos, un tribunal lleva a juicio oral y público a 2 de esos agentes identificados. Se hace todo, se consigue las condenas, pero después pasaría algo inesperado y el final se revertiría a favor, lastimosamente, de esos 2 policías. Este es el final de la historia de Cristian. Condena y absolución. A meses de cumplir 3 años del crimen, el 15 de abril del año 2006, los policías Saturnino Bonuzzi Jiménez y Luis Américo Moreno Vigo conocieron un primer fallo judicial respecto al crimen. Condenados a pasar 16 y 14 años de prisión respectivamente, fueron condenados por homicidio doloso, con el agravante de que ocurrió durante el uso de sus atribuciones en el orden público.
La fiscal Gladys González argumentó que hubo alevosía y ensañamiento por parte de los efectivos policiales. El relato de uno de los sobrevivientes fue clave durante el juicio para determinar la sentencia dictada por los jueces Carlos Ortiz Barrios, Víctor Medina y Wilfrido Peralta. Sin embargo, en diciembre del mismo año inició otro juicio, luego de que la cuarta sala de la Cámara de Apelaciones anulara el primero. Los camaristas Luis María Benítez Riera, Emiliano Rolón y Arnulfo Arias consideraron que el tribunal no justificó razonablemente en su fallo la conducta dolosa de los policías y que por ello la sentencia era extrema. Finalmente, Saturnino Bonucci y su colega Luis Américo Moreno recuperaron su libertad el 9 de marzo del año 2007. El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Leticia de Gasperi, Gustavo Amarilla y Elsa García, archivó absueltos al considerarse extinta la causa por el cumplimiento del plazo máximo de duración del proceso. Finalmente, se dispuso la remisión de todos los antecedentes del caso a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio Público para que se determine a los responsables de la situación irregular. El crimen nunca encontró luz en la investigación y quedó impune. Duele y mucho, ¿verdad? Les dije al principio que la tristeza, o a la tristeza se le iba a sumar mucho la impotencia. Ellos no recibieron ninguna condena, como debiera al menos, debido a esa reversión que hubo después de la apelación. Y es más, uno de ellos, de lo que supimos, lo que pudimos averiguar, hoy día es jefe de una comisaría en Canindeyú. O sea, sigue en actividad. Quizás el otro esté en lo mismo, ¿verdad? Así que fuerza, ¿verdad?, para toda la familia de Cristian, que lo sigue extrañando, lo sigue sufriendo su muerte. Y en realidad lo sigue sufriendo a la policía o a policías como este, porque casos iguales hubo y varios. Que no se olvide este tipo de situaciones y que nunca jamás el haber sorteado una barrera policial sea sinónimo de una reacción tan violenta y desmedida, poco profesional y hasta corrupta de agentes de policía. Llegamos al final. No se olvide que este y otros capítulos de Escena del Crimen lo van a encontrar todas las 5 temporadas en nuestro canal en Unicanal, en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Adiós.